Buen día, mis amores. Esperamos que hayan amanecido muy bien. Hoy nos volvemos a encontrar para trabajar un nuevo tema de lengua que se llama clasificación de las palabras por su entonación. ¿Cómo es eso de clasificar las palabras por su entonación, maestra? Bueno, vamos a aprender una nueva manera de agrupar las palabras dependiendo de la fuerza de voz que le damos a las sílabas que forman esa palabra. ¿Recuerdan que venimos trabajando la sílaba tónica? Bueno, vamos a necesitar recordar eso que aprendimos de cómo identificar la sílaba tónica de cada palabra para poder clasificar nuestras palabras por su entonación. Vamos a aprender un poquito más de esto. Acompáñenme. Las palabras según su entonación. ¿Qué significa esto de las palabras según su entonación? Bueno, si recordamos, desde que comenzamos el año escolar, venimos practicando diferentes formas de conocer las palabras y de agruparlas o de clasificarlas según diferentes criterios. Hemos aprendido a separarlas en sílabas, a contar la cantidad de sílabas que tiene cada palabra, a identificar los tipos de sílabas que forman cada palabra. Y en esta ocasión vamos a aprender a agrupar las palabras o a clasificarlas dependiendo de la entonación o la forma en la que las pronunciamos según la fuerza de voz que le damos a las sílabas que forman esas palabras. ¿De qué se trata esto, maestra? Bueno, vamos a continuar viendo un poquito más. Las palabras según su entonación se pueden agrupar o clasificar dependiendo del lugar que ocupa la sílaba tónica en la palabra. Recordemos que venimos practicando que la sílaba tónica es esa sílaba que tiene la palabra que cuando la pronunciamos tiene mayor fuerza de voz, es decir, que cuando pronunciamos la palabra, esa sílaba es la que suena o pronunciamos más fuerte que todas las demás, la que tiene mayor fuerza de voz. Bueno, para clasificar las palabras según su entonación, las vamos a agrupar según el lugar que va a ocupar esa sílaba tónica en cada palabra. No todas las palabras tienen la sílaba tónica en el mismo sitio. Hay unas palabras que la tienen al final, otras la tienen hacia el medio y otras la tienen hacia el principio. ¿Ok? Vamos a ver de qué se trata esto. Tenemos unas palabras que vamos a llamar agudas. Tenemos otras palabras que dependiendo de dónde esté la sílaba tónica las vamos a llamar graves. Y tenemos otras palabras que según el lugar que ocupe la sílaba tónica se van a llamar esdrújulas. Maestra, ¿y cómo voy a saber cuáles son las agudas, las graves o las agudas? Vamos a hablar un poquito de cada una por separado. En las cuales la sílaba tónica, es decir, la que tiene mayor fuerza de voz cuando pronunciamos la palabra, se encuentra ubicada en la última sílaba de la palabra. Es decir, en la sílaba que se encuentra al final, ya cuando terminamos de pronunciar la palabra. Veamos algunos ejemplos para entender mejor. Si yo tengo la palabra cambur, yo la separo en sílabas para identificar un poquito mejor cuál es la sílaba tónica. Cambur. En la palabra cambur, la sílaba tónica es bur. Como nos podemos dar cuenta, la sílaba tónica se encuentra ubicada en la última sílaba de la palabra, que es bur, porque es la sílaba con la cual se culmina la escritura y la pronunciación de la palabra. Por lo tanto, es una palabra aguda. Veamos otro ejemplo. Tenemos la palabra maletín. La vamos a separar en sílabas. Ma-le-tin. En la palabra maletín, la fuerza de voz se la estoy dando a la sílaba tin. Es decir, que es la última sílaba.
Una vez Como la que ya fuerza hemos de voz identificado se encuentra cuáles son las ubicada palabras en la agudas, última sílaba, debemos es decir, aprender que la sílaba cómo tónica hacer está al para final saber de cuándo última, llevan acento y esta cuándo no. palabra es aguda. Nuestras palabras agudas se van Vamos a a acentuar continuar. solamente cuando terminen en las consonantes N, la consonante S y las vocales. Es decir, que siempre que una palabra aguda termine, su última letra sea N, S o alguna de las vocales A, E, I o U, esa palabra va a llevar acento o tilde, ¿ok? Es muy importante que nos aprendamos esta pequeña regla porque es la que nos va a permitir saber cuando escribimos si una palabra lleva acento o no. Vamos a ver unos ejemplos. Tengo la palabra después. La separo en sílabas. Después. Si nos fijamos, la última letra de la palabra es la letra S. Y la norma me decía que si la palabra aguda lleva letra S al final, se acentúa. Por lo tanto, pueden observar que la palabra lleva acento en la sílaba tónica, que es la que me representa que es una palabra aguda. Voy con la palabra maletín. La separo en sílabas ma, le, tin. La sílaba tin es la sílaba tónica, por lo tanto es una palabra aguda. Y si nos fijamos, la última letra es una letra N, que corresponde a lo que me indica la norma o la regla para acentuación de las palabras agudas, que siempre que terminen en N van a llevar acento. Y fue fijarse que en la sílaba tin hay un acento en la letra I, un acento ortográfico. Voy con mi último ejemplo, que es la palabra canapé. La separo en sílabas y escribo P. La sílaba tónica o la que lleva la mayor fuerza de voz es la P. Y cuando me fijo en la última letra es una vocal, la vocal E, lo que me indica que según la regla para acentuación de las palabras agudas, esta palabra debe llevar acento y por lo tanto tiene su tilde encima de la letra E. Vamos a continuar. Las palabras graves. Las palabras graves son aquellas en las cuales la sílaba tónica o esa sílaba que tiene la mayor fuerza de voz se encuentra en la penúltima sílaba de la palabra. ¿Cuál es la penúltima sílaba, maestra? Bueno, simple. Ustedes observan la palabra y tienen la última sílaba. Bueno, la penúltima es la que viene después, mejor dicho, antes de la última. ¿Ok? Viene antes de la última. Tengo la última y la que viene justo antes de la última es la penúltima. Así como cuando hacemos la formación en el colegio para ir al recreo o para subir a computación o para hacer cualquier actividad en el colegio. Estamos todos en la formación y hay un niño que es el último de la formación, ¿cierto? El que está justo delante de ese niño, antes del último, es el penúltimo. Lo mismo pasa con las palabras. Tengo la última y la última sílaba y la que viene antes de esa es la que se llama penúltima. Vamos a observarlo con unos ejemplos, ¿sí? Tengo la palabra fruta. La voy a separar en sílabas. Tengo fruta. La pronuncio para ver cuál sílaba tiene mayor fuerza de voz. Fruta. La sílaba que yo pronuncio con la mayor fuerza de voz es la sílaba fru. Por lo tanto, es una palabra grave, ya que la fuerza de voz está en la penúltima, es decir, la que viene antes de la última. Veamos otro ejemplo. Tengo la palabra comida. La separo en sílabas. Co-mi-da. Voy a observar cuál sílaba pronuncio con mayor fuerza de voz.
comida. Ah, es la mi, porque yo no digo comida, ni digo comida, digo comida. Entonces la mi es la sílaba tónica, la que tiene mayor fuerza de voz y está ubicada de penúltima palabra, porque viene antes de la última sílaba. Y eso me indica que es una palabra grave. Cuando tenemos palabras graves, estas palabras se acentúan o llevan el acento ortográfico, es decir, el que va escrito, la tilde, cuando terminan en consonante. Recordemos que en nuestro abecedario existen dos tipos de letras. Las vocales, que son la A, la E, la I, la O y la U. Y todas las demás letras que están dentro del abecedario se llaman consonantes. Todas esas demás letras que no son vocales se llaman consonantes. Esta regla me dice que las palabras graves se acentúan solamente cuando terminan en consonante, excepto, esa palabra excepto quiere decir que hay una excepción. ¿Cuál es la excepción? Excepto la N. Cuando terminan en N, no se va a acentuar la palabra. Si la palabra es grave y termina en la vocal, en la consonante N, no la acentúo. Si la palabra es grave y termina en la consonante S, no la voy a acentuar. Solo la voy a acentuar cuando termine en todas las demás consonantes del abecedario. Maestra, ¿y las vocales? Bueno, aquí me dice que solamente cuando termine en consonante. Eso quiere decir que si terminan en vocal, no las puedo acentuar. Porque la regla me dice que solamente cuando termine en consonante, excepto la N y la S. Cuando terminen esas dos, tampoco la voy a acentuar. Es muy importante que practiquemos un poco esta regla para que nos las vayamos memorizando y poco a poco lo vamos a ir haciendo automáticamente. Vamos a ver unos ejemplos. Tengo la palabra mármol. Yo la separo en sílabas. Mármol. ¿Cuál sílaba tiene la mayor fuerza de voz? Mármol. Yo digo mármol, no digo mármol. Ok, la sílaba tónica o la que tiene más fuerza de voz es la sílaba mar. Entonces la palabra es grave porque la sílaba tónica se encuentra en la penúltima sílaba, la que viene antes de la última. Y va a llevar acento ortográfico, el tilde, encima de la sílaba, porque si nos fijamos, la palabra termina en la letra L. Y la letra L es una consonante. La regla me dice que las palabras graves se acentúan cuando terminan en consonante, como esta palabra. Voy con la palabra carácter. La separo en sílabas. Carácter. Yo la pronuncio nuevamente para verificar cuál sílaba tiene la mayor fuerza de voz. Carácter. Ah, la mayor fuerza de voz está en la sílaba rac, porque yo no digo carácter, ni digo carácter. Digo carácter. Entonces, la sílaba tónica es rac. Si me fijo, esa sílaba es la penúltima sílaba de la palabra. Por lo tanto, mi palabra es grave. Para saber si la debo acentuar o no, me fijo en la última letra de la palabra. La última letra de esta palabra es la letra R. La regla me dice que las palabras graves se acentúan solamente cuando llevan consonante, excepto si es la S o la N. En este caso, la consonante es la R y por lo tanto sí la puedo y la debo acentuar. Y lleva su acento encima de la letra A de rac. Ahora vamos a continuar. Las palabras esdrújulas. Las palabras esdrújulas
son esas palabras en las cuales la sílaba tónica, esa sílaba que tiene la mayor fuerza de voz en toda la palabra, va en la antepenúltima sílaba de la palabra. Maestra, otra vez, ¿qué es eso de la antepenúltima sílaba? Bueno, nosotros teníamos la última sílaba, donde termina la palabra, que es la que le corresponde a las agudas. Luego tenemos la penúltima, que es la que viene antes, el puestico justo antes de la última. La antepenúltima, como lo dice su nombre, es la que viene antes de la penúltima. Entonces tenemos última, le sigue al lado la penúltima y le sigue al otro lado la antepenúltima. Es la que sigue antes de la penúltima. Siempre que yo tengo una palabra en la cual la fuerza de voz, la sílaba tónica, caiga en la antepenúltima sílaba, esa palabra va a ser esdrújula. Y la regla para su acentuación es que siempre van a llevar acento ortográfico o tilde. Las palabras esdrújulas siempre llevan acento. Vamos a ver algunos ejemplos. Tengo la palabra música. Yo la separo en sílabas. Mu-si-ca. Yo la pronuncio para reconfirmar cuál es la sílaba que tiene mayor fuerza de voz. Música. La sílaba que tiene mayor fuerza de voz es la sílaba mu. Eso quiere decir que esa es mi sílaba tónica y está ubicada en la antepenúltima sílaba, porque si observan, la última sílaba es ka, la penúltima sílaba es si. Eso quiere decir que la anterior es la antepenúltima. Mu es la antepenúltima sílaba y por lo tanto mi palabra música es esdrújula y como pueden observar lleva acento porque las palabras esdrújulas siempre llevan acento. Mi otro ejemplo es la palabra simpático. Yo la separo en sílabas. Simpático. Lo pronuncio nuevamente para estar seguro de cuál es la sílaba tónica. Simpático. Es la sílaba pa. Voy a ver qué tipo de palabra es. Si la sílaba pa es la que tiene la mayor fuerza de voz, yo voy a observar la sílaba co es la última, la sílaba ti es la penúltima, la sílaba pa es la antepenúltima. Eso quiere decir que la palabra simpático es una palabra esdrújula. Y como las reglas de acentuación de las palabras esdrújulas me dicen que siempre llevan acento, pues la palabra simpático está acentuada, lleva la tilde en la sílaba pa. Bueno, espero que hayan comprendido cómo identificar las palabras agudas, graves y esdrújulas con estos pequeños tips y reglas que les acabamos de explicar en este resumen. De todas maneras, cualquier duda que tengan o cualquier consulta, pueden acudir a sus maestras para preguntarle en el momento que deseen.